Bienvenidos. Nosotros somos el equipo número 8 y vamos a presentarles nuestra situación problema. El derrame de la refinería Pemex, que fue un hecho que ocurrió en 2014 en las inmediaciones del pueblo de San Juan Cadereyta, Nuevo León. Debido a una doble fuga ocasionada por una toma clandestina, derramando más de 640,000 litros de hidrocarburos, la cual se extendió por acequias y arroyos. Otra consecuencia de este accidente fue que los pozos de agua, la flora y fauna ubicados en este sitio fueron afectados por la contaminación con hidrocarburos, causando posibles enfermedades, ponchificación y similares. Para limpiar estos daños y estragos, el primer proceso que se debe hacer es la coagulación, que se basa en la desestabilización de partículas coloidales. Para esta manera separar estas partículas del agua de los hidrocarburos, mientras que el segundo proceso, el cual es la floculación química, se basa en juntar las partículas de estos, ya que tienden a depositarse en el fondo, y así se forma la decantación para separar las partículas de estos hidrocarburos. Esta separación se logra por medio de compresiones de doble capa eléctrica, causando un aumento de la fuerza iónica y neutralizando las cargas superficiales. Conceptos básicos: configuración electrónica de los elementos y capa de valencia, periodicidad química, estructura de Lewis y geometría molecular. La capa de valencia es la última capa de distribución de electrones de un átomo, debido a que es la capa más externa y también es la más alejada del núcleo atómico. La configuración electrónica es la ubicación de los electrones en las órbitas de los diferentes niveles de energía. La estructura de Lewis es más que una representación gráfica que muestra los pares de electrones en iones o puntos, enlaces entre los átomos de una molécula y los pares de electrones solitarios que puedan existir. El nombre de estas sustancias es hidrocarburos. El petróleo crudo y las fracciones que provienen de esta están conformados de moléculas denominadas hidrocarburos y por una combinación de átomos de carbono tetravalentes, con átomos de hidrógeno monovalentes. El petróleo crudo no existe en determinados tipos de estructuras moleculares, mientras que en otras, como las formas oléficas inestables, que se han formado, se transforman de manera total e íntegra en moléculas estables en los propios yacimientos durante el transcurso de los siglos. Mediante la realización de distintos tratamientos sobre el petróleo crudo, el refinado puede hacer aparecer estas combinaciones moleculares inexistentes. Por otro lado, el petróleo crudo contiene azufre, oxígeno y nitrógeno, bajo la forma de compuestos tales como el sulfuro de hidrógeno, mercaptanos, disulfuros y polisulfuros, ácidos nafténicos, entre otros. Finalmente, y no obstante con una decantación prolongada, se observa en el petróleo crudo sedimentos y agua salada, tipos de hidrocarburos. Uno de los ejemplos de estos son como el hexano, con 14 electrones de valencia y 19 uniones sencillas con una geometría molecular de metilpentano. Benceno, con 6 electrones de valencia, 6 uniones sencillas y 6 uniones dobles, con una geometría molecular hexagonal plana. Octano, con 8 electrones de valencia, 10 uniones sencillas y una doble, con una geometría molecular trimetilpentano. El agua con 2 electrones de valencia, con 2 uniones sencillas y una geometría molecular angular. Conceptos de las características de los compuestos: polaridad, estado de agregación, solubilidad, viscosidad, punto de ebullición y volatilidad. La polaridad es la propiedad que tienen algunos agentes físicos de acumular sus efectos en puntos opuestos de ciertos cuerpos. El estado de agregación es la relación con las fuerzas de la unión de las partículas y pueden obtenerse en distintos estados o fases. La solubilidad es la capacidad de una sustancia o cuerpo para disolverse al mezclarse con un líquido. La viscosidad se refiere a la resistencia que poseen algunos líquidos durante su fluidez y deformación. El punto de ebullición es una sustancia que es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido es igual a la presión que rodea al líquido y se transforma en vapor. La volatilidad se define como una medida de facilidad con que la distancia se evapora. Las fuerzas intermoleculares, también conocidas como fuerzas de Van der Waals, son fuerzas de atracción entre las moléculas y son las responsables de las propiedades macroscópicas de la materia. Estas fuerzas son las que determinan las propiedades físicas de las sustancias, como por ejemplo el estado de agregación, el punto de fusión y ebullición, la solubilidad, la tensión superficial, la densidad, etc. Las fuerzas intermoleculares que cuentan los hidrocarburos son las fuerzas de London, también conocidas como fuerzas de dispersión. Son la unión que surge entre las moléculas no polares en las que pueden aparecer dipolos instantáneos. Estas dependen de qué tantos electrones tenga la molécula. Otra fuerza intermolecular en la que nos enfocamos fue en el compuesto del agua, los cuales son los puentes de hidrógenos. Son una atracción electrostática que se produce cuando dos átomos negativos de compuestos polares se unen mediante uno de hidrógeno. Algunos ejemplos sobre estas interacciones son el hexano, el cual cuenta con una polaridad de apolar. Su interacción intramolecular son las fuerzas de dispersión de London. Es líquido, su punto de ebullición es de 88 grados centígrados.
Su punto de viscosidad es de 0,294 poises y sí es volátil. Otro ejemplo de esto sería el benceno, el cual es apolar también. Su fuerza intramolecular es de dispersión, es líquido, su punto de ebullición es de 80,1 grados centígrados, su punto de viscosidad es de 0,652 poises y también es volátil. Otro ejemplo sería el octano, el cual es apolar, tiene una interacción intramolecular de fuerzas de dispersión, es líquido también, su punto de ebullición es de 99 grados centígrados, su viscosidad es de 0,542 poises y es volátil. Y por último, y también muy importante, es el agua, el cual sí es polar, tiene interacción intramolecular de puentes de hidrógeno, también es líquido, su punto de ebullición es de 100 grados centígrados, su viscosidad es de 0,001 poises y también es volátil. Buscando soluciones para la problemática, encontramos que se desarrollaron unas membranas las cuales son muy efectivas y no tienen un alto costo. Estas membranas se forman por una capa de nanoporos y otra de microporos, las cuales ocasionan que se limite el paso de ciertas sustancias. Gracias a estas membranas es posible repeler el agua y atraer el petróleo o usarse de manera inversa. Esta está inspirada en la estructura bucal de los peces, que se encarga de filtrar su alimento mediante la reducción progresiva del tamaño de los orificios por donde estos ingieren. Gracias a la biomimética es que este mecanismo se pudo hacer. Se basa de 5 secciones de malla con poros cada vez más pequeños, desde los 150 hasta los 30 nanómetros. La membrana está recubierta a su vez con una fina película de óxido de cobalto que dota al material de propiedades hidrofílicas, llegando a separar hasta el 99,99% del petróleo del agua. Por último, para que se considere agua potable, esta debe ser apta para el consumo humano, cumpliendo ciertas condiciones como ser insípida, tener minerales como sodio, yodo y cloro en cantidades adecuadas y claro, de esta debe estar limpia. Para finalizar, nuestro equipo tiene unas últimas palabras para los espectadores. La contaminación ocasionada por derrames de hidrocarburos debe ser uno de los principales temas a tratar por nuestro país. Se derraman demasiadas sustancias nocivas tanto para el medio ambiente como para los seres vivos. El derrame de Pemex ocurrido en Cantaleta, Jiménez, Nuevo León es uno de cuanto más que aún siguen ocurriendo. Las refinerías son derramarlo y Dios y mental lo ignoran, dejando que se esparran y contaminen aún más. Esto causa una infinidad de problemas, pues la mayoría de las sustancias que se derraman tienen una alta viscosidad, como consecuencia son altamente tóxicas, causando grandes efectos sobre el agua, tales como en las aguas superficiales el vertido de petróleo u otros desechos produce disminución del contenido de oxígeno, aportes sólidos y de sustancias orgánicas e inorgánicas, al igual que hace grandes estragos en la flora y fauna, como por ejemplo, las aves son las más afectadas por contacto directo de cualquier tipo de contaminación o por envenenamiento por ingestión. Aún hoy hay ciertas comunidades mexicanas que sufren de estragos construyendo intoxicaciones hepáticas y presentando neumonías, entre otras tantas enfermedades que junto al envenenamiento por ingestión de aguas contaminadas son claros ejemplos de que no se cumplen los artículos de la Constitución, la cual acoge en el párrafo 5 del artículo 4 el principio de proteger el medio ambiente, adecuado para que toda persona pueda disfrutar del desarrollo y bienestar, junto con el artículo 5 el cual incorpora el desarrollo sustentable, infiriendo que los mexicanos tenemos el derecho a un ambiente sano con agua potable. Somos afortunados de tener un país mega diverso, pero a este paso podemos arruinar la belleza de nuestro ambiente y consigo la vida de nuestros habitantes. Cuidemos el medio ambiente, busquemos soluciones a los problemas actuales y por último innovemos en métodos para conservar nuestro planeta antes de que lleguemos al punto de no retorno.